Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Voy a leer el capítulo 6, versículos 10 al 13. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has preparado nuestro corazón para los próximos domingos poder recibir esta enseñanza poderosa que viene directamente de ti. Quiero, Señor, que podamos como hijos tuyos salir equipados, salir preparados, entendiendo que en cada lucha que vamos a presentar en esta tierra, tú estás a favor de nosotros y nos defiendes. Así que quiero poner este tiempo en tus manos y que sea voz de Dios y no de hombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada pues pudimos celebrar la resurrección del Señor. Y el Señor nos vino a dar vida, y por Jesucristo hoy podemos tener paz con Dios. Tenemos paz con Dios, pero al tener paz con Dios, pues estamos en guerra con el enemigo de Dios. Entonces, en esta tierra estamos en contra de ese adversario llamado Satanás. E indudablemente necesitamos la fuerza del Señor para este combate. Porque como lo dice en su palabra, sin Él nada podemos hacer. Por eso es que cada pieza de la armadura que la Biblia lo describe es muy poderosa y es muy efectiva. Y cada uno de nosotros puede entender lo que la palabra dice, pero sobre todo poder cargarla en cada momento, en cada instante. ¿Por qué? Porque esto nos fortalece, porque esto nos protege, y porque nos va a ayudar a triunfar en nuestras batallas espirituales. Por eso Pablo comienza diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que nos quiere decir, es no te desanimes. No te desanimes ante la sagacidad y el poder de Satanás. Porque constantemente quiere ir en contra de los hijos de Dios para que dudemos, para que no crezcamos, para que no nos llenamos de fe. Y por eso te dice que te llenes de lo de Dios, porque no estás solo en esta batalla. Y tenemos el acceso a un poder superior. Pero yo sé que muchos andamos como ese meme que hemos visto bastante, que parece un chiste, de aquel hombre que está parado enfrente de la pantalla y dice: es que ya no aguanto más. Yo creo que el meme es un poco más divertido que como yo lo acabo de decir ahora, pero ustedes saben cuál es. Pero a mí me da mucha risa, porque después que él dice: es que yo no aguanto más, la mujer que está al lado le dice: ah, no, así no, tampoco así pues. Está bien que estemos mal y que la estemos pasando un poquito difícil, pero no es para que te pongas a llorar. Y parece mentira, nuestra vida cristiana. Y yo sé que si yo le pregunto a cada uno de ustedes individualmente, me va a decir: sí, pastor, es que no aguanto más. Porque estoy cansado de hacer tantas cosas, de levantarme, de buscar, de hacer. Y de verdad que ya no aguanto más. Ya no aguanto las finanzas que no me alcanzan. Ya no aguanto el matrimonio. Ya no aguanto a mis hijos. Ya no aguanto al jefe. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer atacarte en que tú te desanimes. Por eso el versículo 11 nos recuerda: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, hay algo importante en este punto. La armadura de Dios es algo que ya el Señor nos las dio, y es algo que está con nosotros. No tenemos que salir a buscarla. Porque una vez que Jesucristo muere en la cruz y nosotros aceptamos el sacrificio, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero todo el poder que reina en el Señor, nosotros también lo tenemos. Por eso no es que
vamos a ver qué hacemos. No, eso lo tenemos, la armadura la tenemos ya como investidura de hijos de Dios, pero tienes que activarla. Eso es como que cuando tú llegas, y yo podía ver en el campo de entrenamiento, cuando llegaban los catchers, a ellos le daban un equipo de catcher, la careta, el peto, la chingada, pero él tiene que ponérsela y tiene que activarse, porque si se pone a quechar sin ese implemento y de repente dan un foul hacia atrás o el pitcher tira un piconazo en 98 millas, pues creo que no lo va a contar más. Le pueden partir una costilla o cualquier parte del cuerpo. Imagínense si le da en la cara. Entonces, como hijo de Dios, tú tienes que saber que la armadura ya ha sido entregada para ti, pero tienes que activarla en tu vida. Por eso la estrategia que Pablo nos describe es muy detallada en cada una de ellas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante los próximos domingos. Porque si la usamos, dile a la persona que está a tu lado, si la usamos, vas a resistir, dile, vas a resistir los ataques del enemigo. Si no tienes nadie al lado, predícate tú mismo. Pero no dejes de decir esta verdad, porque muchas veces creemos, como hijos de Dios, que ser cristiano es que tenemos que andar la vida todo el tiempo en derrota y vamos a ver cuándo por fin el Señor se acuerda de mí y puedo avanzar. No. El Señor te ha equipado para que tú seas un triunfador. El Señor te ha equipado para que tú puedas vivir en bendición. Pero Satanás, en su astucia, todo el tiempo quiere hacerte pensar lo contrario. Es que como nada me sale mal, parece que yo, le robé el tetero al niño Jesús. Y realmente no es así. Tenemos que resistir el ataque porque el Señor nos va a dar la victoria. Lo dice en el verso 12. Porque no tienes lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Querida esposa, tu pelea no es con el cabezón que tienes al lado. Esposo, tu pelea no es con la que tienes al lado. Son principados y potestades que se activan y comienzan a tratar de quitarte la visión y el propósito por el cual Dios los ha unido a ustedes como matrimonio. Esta semana, el día viernes, cumplimos 27 años de casado, mi esposa y yo. Gracias por los aplausos. Fueron unos aplausos tan sinceros y tan rápidos. Pero bueno, yo no sé si fue que los esposos dijeron 27 años, no, yo no aguanto más. Pues sí, al principio no fue fácil. Ni los 5 años, ni a los 10, ni a los 15, ni a los 20 fueron fáciles. Solamente comenzó a ser menos difícil cuando comenzamos a poner al Señor como lo primero en nuestras vidas. Cuando el amor ágape es el que dirige el matrimonio, es donde vas a poder ver éxito en el matrimonio. Mientras cada uno tenga esa lucha titánica de que cada uno va a dar hacia su lado, pues es difícil avanzar. Así que ha sido la gloria y la misericordia de Dios que nos ha permitido estar juntos durante este tiempo. Regresando a la palabra, la Biblia revela que hay batallas espirituales. Y aunque parece que todo sucede tras bambalinas en el mundo espiritual, hay repercusiones en el mundo físico. Muchas cosas, por no decir todas, las que te suceden en el mundo físico, en lo natural, comenzó en lo espiritual. Ahí está la lucha. Ahí está el enemigo tratando de meterte algo en la mente que si tú no tienes la sagacidad y entender la palabra de Dios, no te das cuenta, tomas decisiones que después cuando tú dices, ¿por qué me pasó esto? Si fulanito lo hace y menganito lo hace, porque ya arrancó en lo espiritual, pero termina afectándolo a nosotros en lo natural. Satanás y sus demonios son grandes maestros del camuflaje. Ellos van por ahí caminando y sobre todo haciendo pensar a la gente de que Satanás no existe. Que ellos no son capaces de persuadir a alguien. No, eso es algo para los religiosos. La gente del mundo ni siquiera se preocupa por lo que pueda Satanás hacer en sus vidas. Y por eso Pablo nos aconseja en el último versículo que leímos hoy,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. ¿Sabe lo que eso significa? En tu vida, dile que está a tu lado porque le vas a predicar para que no sea yo. En tu vida va a llegar el día malo. Ah, se lo dijo el vecino, yo no se lo dije. Para que no diga, pastor, anda profetizando que nos va a ir mal. No, lo dice la palabra de Dios. Y se lo acaban de decir ustedes al vecino. ¿Y qué nos dice la palabra? Para que puedas resistir cuando llegue ese día malo. ¿Cómo se resiste? Tomando la armadura de Dios. Por eso es que es muy importante lo que vamos a estar estudiando en los próximos domingos, porque nos va a capacitar a que cuando llegue ese día malo, ¿qué? Podamos estar firmes. Cuando viene una ventolera, solamente un árbol o una rama que esté en un árbol con una raíz profunda es la que va a aguantar esa tempestad. Pero si no, se va a ir. Cuando llegue el día malo y tú hayas resistido al enemigo, él va a tener que huir. Él va a conseguir un cristiano que ha creído en fe y va a tener que huir. Ahora, con la ayuda de Dios es que vamos a ser capaces de resistir y poder estar firmes. Nosotros solo no vamos a poder. No nos creamos Superman, porque solo no vamos a poder. Es solamente que con la ayuda de Dios podemos estar seguros de que el enemigo no nos va a mover ni un solo centímetro. Es solamente por su ayuda. Por eso que en este día de hoy, este domingo, vamos a comenzar viendo los dos primeras herramientas, los dos primeras partes de este equipo que usamos en la armadura de Dios. Y la primera la vamos a ver en la palabra de Dios. Bueno, aparecen las dos en el versículo 14 de Efesios 6, las dos que vamos a estudiar hoy. Y nos dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de justicia. Pues esas son las dos que vamos a ver en este día de hoy: el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pero comienza con el cinturón de la verdad. Y el apóstol Pablo nos menciona, y ahí lo podemos ver, lo que es el cinturón de la verdad. Es el primer componente de la armadura de un cristiano para poder defendernos de la maldad. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto o cómo podemos equiparnos con esto? Para muchas personas la verdad se ha convertido en un tema de un debate filosófico o algo que va cambiando como el mundo va cambiando. Pues la verdad puede ser esta, o la verdad puede ser aquella, o la verdad puede ser la que dice fulanito. Y así se va convirtiendo la verdad del mundo. Las modas las van poniendo la gente del mundo. Bueno, fulanito se viste así, entonces esa es una moda y ahí comenzó una verdad. Y se puede usar pantalones pegados, o más adelante se usa pantalón tipo campana, o los leggings, o X, lo que sea. Pero son las verdades que el mundo va enseñando. A medida que se va cambiando, pues nos va mostrando algo que mucha gente por su inocencia piensa que esa es la verdad. Bueno, si fulanito lo hace, se tiene que ser la verdad, porque es un tipo famoso. Tiene 4 millones de seguidores en el Instagram. Y como él lo dice, pues así tiene que ser. Pero ¿qué es la verdad? No podemos separar el concepto de la verdad absoluta de la vida de Jesucristo y de lo que dice la palabra. Porque el Señor nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues nadie va a conocer al Padre sino a través de Él. No hay ninguna otra verdad que no sea Jesucristo. Y también lo dijo en su palabra en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando nos da ¿cómo sería el nombre? Ese equipamiento, el primero, que es el cinturón de la verdad, quiere decir que la verdad va a sostener todo. Porque, ¿qué es lo que se hace en ese cinturón? Se coloca la espada, se coloca la vaina donde va la espada, se colocan otras herramientas, y si eso no se puede poner ahí, pues ¿dónde se sostiene? ¿Dónde lo va a llevar el soldado cuando vaya a la guerra? Pues tiene que comenzar con el cinturón para poder poner todo lo que sigue. La palabra de Dios es la verdad. Y si no nos hacemos la verdad de lo que dice la palabra,
pues todo lo que hagamos como cristianos pues no vale de nada. Porque si no hacemos lo que dice su palabra, entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces la verdad absoluta se llama Jesucristo y la palabra de Dios. Cuando el Señor estaba siendo juzgado ante el gobernador romano Poncio Pilato, este le preguntó que si realmente él se proclamaba como rey a sí mismo, como afirmaban los judíos. Y la respuesta es que el Señor le dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No vamos a poder escuchar la voz de Dios si no escuchamos lo que dice su palabra. Porque si queremos hacer las cosas en nuestra lógica, no vas a escuchar la voz de Dios. Y Dios dice: todo el que escucha la verdad, ese es el que pertenece a mí. Entonces ese es el principio. Claro, vino Pilato y le preguntó: ajá, está bien, chévere lo de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Y eso es una pregunta vital que tú como hijo de Dios tienes que saber responder. Tienes que ser capaz de responder cuando te pregunten qué es la verdad. Porque si tú te vas a un mundo donde vas a hablar con diferentes personas de diferentes religiones, cada quien tiene su verdad. Buda es la verdad, los santos son la verdad, José Gregorio es la verdad. Y tú vas a tener que explicar que Jesús es la verdad. Entonces cada quien va a tener su verdad. Esto está un poquito complicado. Entonces, qué importante es la verdad en la armadura de Dios. Ahora, ¿por qué nos las muestra como un cinturón? ¿Qué tiene que ver un cinturón con la verdad? Vamos a recordar que Pablo estaba tratando de explicar la armadura de Dios con lo que la gente normalmente veía, que eran los soldados romanos. ¿Por qué? Porque ya leímos que estamos en una guerra espiritual. Quieras o no quieras, eso no es algo que tú dices: yo no quiero entrar en esa guerra, que entran en esa guerra los pastores. No, déjame decirte, tú también estás metido en esa guerra. Así que te conviene ponerte la armadura espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el pastor no se la va a poder poner por ti. Eso me gusta y me encanta, porque cuando a alguien le estén dando golpe por esa costilla, no va a decir: es que el pastor no me defendió. No, papá, usted tiene que ponerse su armadura. Cada hijo de Dios tiene que ir a la guerra con una armadura. Quiero decirte una cosa, yo no sé cuánto han visto, yo creo que en cualquier programa de esos de comedia, que son comedios medio tonticos, pero que siempre que decían: bueno, ¿quién va a hacer lo siguiente? Y siempre había como una fila y todo el mundo daba un paso atrás. Y el tonto de la película siempre quedaba adelante solo. Y le decía: vente tú que quedaste adelante, tú eres el que vas a hacer esto. Te voy a decir algo: cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, es como que todo el mundo dio un paso atrás y ya tú quedaste adelante y vas a tener que entrar en esa batalla espiritual. Te toca, te va a tocar, quieras o no, te va a tocar. Entonces tienes que ir preparado. Ahora, el cinturón de los soldados romanos sostenía, como lo dije ahorita, la espada, la vaina y otras cosas que podían usar para herramientas de guerra. Entonces proporcionaba un lugar seguro para guardarla y para poder transportarla en medio de la guerra. Así como tú ahorita caminas y tú sabes que tienes el celular metido en el bolsillo de atrás o de adelante, tú no estás pendiente si se cayó o no se cayó. Tú lo que sabes es que cuando llegues al próximo punto y metas la mano, ahí va a estar el celular. A menos que te lo hayan robado. Pero si no, ahí va a llegar. Igualmente hace el soldado. Va hacia la guerra seguro de que ahí está su espada, de que va a tener cada herramienta para enfrentarlo. Y sobre todo, la espada con la cual se va a defender. Y más adelante en esta serie vamos a hablar de la espada, que es la palabra de Dios, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero el cinturón romano, para el militar, era un símbolo de un estatus en el primer siglo. Los soldados lo llevaban puesto todo el tiempo, estuvieran en guerra o no estuvieran en guerra. Tenían que cargarlo, si estaban en servicio o fuera de servicio. De hecho,
se hizo en algo tan importante que cuando un oficial superior veía que un soldado había hecho algo incorrecto, le quitaba el cinturón. Seguía con el uniforme, pero sin el cinturón. Y eso era un castigo público y humillante, porque la gente lo veía y decía, este es un soldado que va a pelear por mí, pero no está preparado para ir para la batalla porque no tiene el cinturón, no tiene la espada. Quiere decir que esto no sirve para nada. Y se lo quitaban como castigo y humillación delante del pueblo. Entonces tenía una importancia suprema. Bueno, se me pegó la lengua. Repito, tenía una importancia suprema el poder tener ese cinturón. Y por eso el Señor explicó, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Si tú estás caminando como un cristiano y no tienes el cinturón de la verdad, así como ese soldado está expuesto a que lo vean, el enemigo sabe cuando tú estás caminando y no tienes puesto el cinturón y dice, ¡ay, qué mantequilla! El que por mucho tiempo oró en contra mía y vamos a echar afuera demonios y vamos a hacer lo otro, ahora lo veo sin ninguna defensa. Ahora es una presa fácil. Y el enemigo en lo espiritual se da cuenta cuando tú tienes el cinturón de la verdad. Y por eso es que viene el ataque. Y uno dice, ¿por qué en el tiempo anterior, antiguo, yo hacía esto y ahora como que tengo tanto ataque? Porque el enemigo y sus demonios saben cuando tú tienes puesto el cinturón de la verdad. Por eso no puedes soltar la verdad de la palabra de Dios nunca. Por eso es que ahora van a entender, con razón, el pastor habla tanto de que hay que hacer un devocional y hay que levantarse temprano. Sí, porque la palabra de Dios es la que te capacita a saber la verdad de lo que Dios te quiere decir. No es algo opcional, no es algo que hay, lo voy a hacer para que el pastor deje el fastidio. Esta semana llamé a algunos y le pregunté, ¿qué estás haciendo en tu devocional? ¿Qué estás leyendo? Unos sacaron el bate y dieron líneas, otros se les partió el bate. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una vida devocional, si tú no tienes una vida de comunicación con Dios, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo vas a saber la verdad de Dios? ¿Vas a esperar el próximo domingo que el pastor predique de algo? Y toda la semana, caminando sin el cinturón de la verdad, caminando sin la verdad de Dios, pues creo que debemos tomar este tiempo no como algo de costumbre sino como algo serio, porque es donde Dios nos va a hablar. Y por eso tenemos que ceñirnos de esa verdad. Ahora vamos a ver rápidamente 3 aspectos que nos menciona la Biblia de la verdad y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Lo primero, y sé que muchos lo hemos leído y muchos lo sabemos, la verdad que nos hará libre. La verdad te hará libre. Y esto es una frase que se menciona mucho en la palabra de Dios. Pero realmente, ¿qué significa? Cuando elegimos decir la verdad y hablar verdad, pues eso nos va a quitar la culpa que acarrea hablar mentiras, porque Satanás es padre de mentiras. Por eso te conviene hablar la verdad. No inventes, no dejes excusas, no trates de disfrazarla. Es preferible que te pongas las botas y mueras como un varón diciendo la verdad, y no que por tratar de estar diciendo mentiras para no quedar mal. No sé delante de quién, porque delante de Dios no lo vas a poder engañar, porque Dios no puede ser engañado ni burlado. Es mejor hablar la verdad. Pero cuando la palabra de Dios se refiere, no es de hablar verdad o mentira, sino que la verdad que está en la palabra de Dios es la que te va a dirigir y va a permitir que seas libre del pecado. Vamos a ver lo que dice Juan 8, versículos 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los discípulos equivocadamente pensaron que estaban hablando de una esclavitud física. Pues decían, nosotros no somos esclavos de nada, mira, estamos libres. Pero el Señor le estaba hablando de la esclavitud del pecado. Pero hay algo que me gusta mucho, y no sé si tú lo lograste ver cuando yo comencé leyendo la palabra, que dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. No era que se lo estaba diciendo a todo el mundo, se lo estaba diciendo a los que ya habían creído en él. Yo creo que si tú estás en este lugar y tienes a Jesús en tu corazón, pues tú has creído en Jesús.
Entonces, si tú has creído en Jesús, pues entonces la verdad te va a hacer libre. Pero tienes que hacer lo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer. Porque no se refiere a que seamos libres de hacer lo que nosotros queramos, sino es más bien el contrario, ser libre del pecado. Mantenernos fieles a la palabra de Dios y creer lo que ahí está escrito, esa es la verdad. No lo que yo quiera decir, ni lo que yo quiera agregar. Es que cuando yo tenga, yo doy. Es que cuando yo ya esté estable, yo no falto ningún domingo. Y ahí vamos inventándole excusas al Señor. Que yo a veces pienso, el Señor se debe estar riendo de este poco excusa que le damos nosotros. Si el Señor sabe lo que va a salir de nuestros labios, como lo decía la pastora, es la intención del corazón. El Señor conoce la intención del corazón. Viene el miércoles, viene un grupo. No vayan a mirar para los lados ahora. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, wow, gloria a Dios, llegó el miércoles, vamos al grupo porque vamos a recibir una palabra, porque vamos a aprender? Yo quiero ir, mira, ya falta poco. Oh, bueno, llegó el miércoles, descansado, tener que limpiar la casa, ir a buscar fulanito para la casita rosada, y de la casita rosada ir para acá, y de aquí coger para acá, y después hacer un transporte y venir, y que carga, y una carga. Pero aquí estoy. Ahí está el reporte que le vamos a mandar a los pastores. Mira, aquí está fulanito, vino. Todos estamos presentes, salen en la foto todos chéveres en el selfie. Pero ¿qué hicieron en el corazón? Realmente lo hicieron con la intención de, yo quiero llenarme de lo de Dios. Yo quiero tener lo de Dios. O tú lo estás haciendo por compromiso. Por compromiso es diferente a hacerlo por convicción. Cuando tú lo haces por convicción, tú sabes que el Señor te va a dar de acuerdo a lo que tú estás haciendo, porque la palabra lo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y cada cosa será dada por añadidura. El Señor conoce la intención del corazón. No tienes que decirlo. El Señor sabe si estás cansado. El Señor sabe si tú estás cansado, pero vas para actividades que no son de iglesia. El Señor sabe cuántas horas tú duermes. El Señor sabe lo que tú inviertes el tiempo. No tratemos de engañar al Señor. A mí me van a engañar las veces que ustedes quieran, pero al Señor no. Entonces esa verdad nos va a hacer libre cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña que hacer. El problema, dile a la persona que está a tu lado, el problema, aprovechale un codazo, el problema es que nosotros creemos, y se lo digo porque a mí me pasó muchísimo, creemos que pecar es algo gigantesco. El que peca es el que roba, el que viola, el que le es infiel al esposo o a la esposa, el que ve pornografía. Eso es una inmoralidad, eso es un pecado. Pero la palabra de Dios nos dice, el Señor es tan complejo que Él dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Pero ¿qué pasa? El engaño satánico nos va quitando esa sutileza de, no importa, eso no pasa nada, eso es tranquilo, eso es relajado, el pastor no te va a sacar de la iglesia por eso, dale, tranquilo. Pero cada pecadillo que vas haciendo va abriendo puertas. Y cuando entonces tú quieres reclamar al Señor y decir, Señor, ¿y por qué no me pasan estas cosas? Resulta que tienes la puerta abierta como un portón de par en par, como la catedral del pueblo. Entonces son cosas que tú tienes que saber que es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque lo segundo es que te ayuda a estar preparado. Cuando tú te sujetas ese cinturón, tú vas a estar preparado para la guerra. Porque tú dices, aquí ninguna herramienta se me va a caer, la espada no se me va a caer. Esta verdad ceñida a mis lomos, a mi cintura, me va a ayudar a estar firme en el momento de la guerra. En la época de Jesús, el cinturón le permitía al hombre recogerse rápidamente la túnica si tenía que salir corriendo rápido. Imagínense si el cinturón estaba por allá. Y dale, apúrate que comenzó la guerra. Y el hombre, el soldado, corriendo a buscar el cinturón. Cuando se lo estaba poniendo, ya le habían dado 2 espadas, 2 flechazos en el pecho. Pues no, tenía que cargarla. La palabra de Dios, la verdad de Dios, tenemos que tenerla siempre en nuestras vidas.
¿Y por qué? Porque lo tercero es que te va a guiar a un camino seguro. La verdad siempre te va a llevar al camino seguro, porque nuestro enemigo le gusta tergiversar la verdad. ¿Cómo lo hace? Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y dice la palabra, y hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Pero todo el mundo lo hace, y como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es lo que todo el mundo hace, papá. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pero como Satanás es experto en hacer creer que lo malo es bueno, entonces, bueno, como el otro lo hace y no le ha pasado nada, todavía no le da un infarto, pues yo también lo voy a hacer. Y no nos damos cuenta que sutilmente nos está sacando del propósito. ¿Y por qué no consigo el contrato? ¿Y por qué no soy exitoso? ¿Y por qué no terminan de caer los millones? ¿Y por qué todo el tiempo una pelea en el matrimonio? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque comenzamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, seguir la verdad te va a ayudar a distinguir los engaños del enemigo. Y así podrás enfocar la mirada a las sendas seguras que Dios te ofrece. Pues ese es el primer equipo que nos ponemos en la armadura de Dios. Ahora vamos a ver el segundo, que es la coraza de justicia. Y ahí podemos ver la foto, la coraza de justicia. Y me gusta mucho esa imagen, porque es una pieza que nos protege de los golpes del enemigo. Porque el soldado tiene un escudo. Pero fíjense que esto es interesante. El escudo no te va a ayudar a que tú te puedas defender en todas las direcciones. Porque vas a tener a alguien quizás atrás que ni te has dado cuenta, o que te va a venir por el costado, o que te van a atacar 3 o 4 al mismo tiempo. Y el escudo no te va a permitir, o no vas a poder evitar de que esos enemigos te estén atacando. Pero cuando tú tienes la coraza de justicia, te cubre por completo. ¿Y qué cubre? Las partes importantes del soldado, del hombre, del ser humano. Las partes vitales, el corazón y el pulmón. Obviamente nos cubre la espalda también, las costillas. Pero es sumamente importante poder estar equipado con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque te va a preparar contra los golpes inesperados y que te toque enfrentarte con enemigos a la misma vez, con muchos. Cuando tú tienes la coraza de justicia, aunque el enemigo te ataque por delante, por detrás, por el lado, no te va a poder hacer nada, porque tienes una investidura que te protege espiritualmente hablando. ¿Cuál era el material que se usaba? Era de hierro. Había algunos soldados que tenían un poco más de recursos y la hacían de bronce, pero tenían que ir a la guerra con esa coraza de justicia. La justicia te va a proteger todo lo que el hombre necesita para su existencia espiritual. Y por eso el apóstol Pablo hace una comparación entre la vida cristiana y entre la guerra. En 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces lo vuelve a decir aquí el apóstol, que no libramos batallas como las hace el mundo, sino que nuestras luchas son espirituales. El enemigo nos va a atacar de muchas maneras y de muchas formas. ¿Cómo? Con argumentos, con toda altivez, con orgullo, cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento debemos llevarlo cautivo
a la presencia del Señor. Porque eso significa la coraza de justicia. Que vas a poder estar en la recompensa y la gratitud de la senda correcta. Porque has vivido justamente delante del Señor. Ahora, voy a darte una definición de justicia. Si Dios nos dice que nos pongamos la coraza de justicia, es porque es importante que la tengamos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te la pones delante de Dios, tú estás siendo justo. No perfecto, sino que justo. O sea que yo puedo ser imperfecto y cometer errores y ser justo. No entiendo. Sí, sí puedes. Tú puedes ser un hombre imperfecto, tú puedes ser una mujer imperfecta y ser hallado justo delante de Dios. Ajá, y eso sí es verdad que no lo entendí. ¿Cómo se barajea eso? En el Salmo 119 nos dice: hablará mi lengua tus dichos porque tus mandamientos son justicia. Cuando tú respetas los mandamientos del Señor, eres encontrado justo, aunque seas imperfecto, aunque hagan cosas que quizás no le agradan a Dios. Pero cuando quieres complacer sus mandamientos, el Señor te justifica. Somos justificados por la sangre de Cristo. Él nos hizo justo y nos hizo santo. Pero el enemigo todo el tiempo está metiéndote ese dardo en la mente de que tú eres un pecador, de que tú no sirves para nada, de que, como le decía a Pedro, y Pedro le dijo al Señor: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ese es el pensamiento que Satanás todo el tiempo nos está poniendo. No lo merezco, yo no puedo hacerlo, yo no creo. Y aunque seamos imperfectos, el Señor nos puede encontrar justo. Y la gran pregunta es: ¿cómo pueden personas imperfectas ser justas? Pues cuando leemos la palabra de Dios, Abraham está incluido como un hombre justo. Y da muchos ejemplos de justicia. Su fe y la voluntad de obedecer a Dios lo hicieron ver justo. Pero cuando vemos a alguien que estaba cercano a Abraham, que también la Biblia lo llama justo, vamos a considerar al sobrino de Abraham, al que llaman Lot. La palabra lo describe como un hombre justo. Y tú puedes conseguir la historia de Lot en el libro de Génesis, capítulo 19. Él vivía con su familia en una ciudad llamada Sodoma. Y quizás cometía errores. Quizás hacía cosas que podían ser vistas y dicen: este no es un hombre perfecto, este también tiene sus errores. Pero cuando llegó el momento, delante de la presencia de Dios, de que iba a llegar la destrucción de un pueblo que se había apartado totalmente de Dios y que estaba viviendo en el pecado y la inmoralidad y apartado de Dios, Lot fue encontrado justo. Imperfecto, pero justo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no encontró iniquidad en contra de él. Porque su corazón quería agradar a Dios. Y mi pregunta en este día es: ¿realmente tu corazón quiere agradar a Dios? Porque no se trata de ser perfecto. Una de las cosas que más peleaba yo en el matrimonio es que yo le decía a mi esposa: sí, es que tú te la crees de la perfecta, y aquí el equivocado soy yo. La oveja negra soy yo, el malo soy yo, todo lo negativo soy yo, y lo negativo de mis hijos lo sacaron de mí. De ti sacaron todo, el conocimiento, lo perfecto, lo bonito, todo lo feo lo sacaron de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando no alcanzamos y no logramos ciertas cosas, pues nos frustramos porque creemos que el otro o la otra son perfectos. Y delante de Dios, ninguno de nosotros es perfecto. Y yo no vengo a predicarte a ti hoy para decirte: tú tienes que convertirte en un perfecto. No, tú tienes que convertirte en un justo. De que cuando el Señor voltee su mirada, así como lo hizo con Lot, tú seas encontrado justo. Que así cuando tú abras tu boca para orar, la respuesta de la oración llegue, porque el Señor te haya encontrado justo y fiel. Y se lo voy a decir
decir que por eso muchas veces no recibimos lo que estamos orando. Porque delante de Dios, no de los hombres, de Dios, no somos encontrados justos y fieles. Y es un principio que no podemos romper si queremos recibir lo que viene de la mano de Dios. Por eso que cuando Dios le dice a Lot, escápate de la ciudad, le dio una instrucción a él, a su esposa y a las hijas. ¿Qué fue lo que le dijo? No mires hacia atrás. ¿Y sabe por qué le dijo no mires hacia atrás? Porque cuando tú eres encontrado justo y el Señor te saca de la vida del pecado y el Señor te saca del pasado, lo menos que Dios quiere es que tú vuelvas hacia atrás. Lo que Dios quiere es que tú avances hacia adelante. Y el enemigo siempre te va a poner la película. Lo de atrás era mejor, aquí era más feliz, aquí puedes tener cosas que ahora porque estás en los caminos del Señor no lo puedes hacer. Pero la instrucción que Dios le dio a Lot fue: no mires hacia atrás. Y hoy yo te digo como pastor, no mires hacia atrás. Saca lo feo que está en tu vida y déjalo en el pasado. Porque Dios te va a dar cosas nuevas. Necesita tener espacio en tu vida para darte las cosas nuevas. Para que lo de Dios entre en ti, lo pasado tiene que salir. Porque si no, no hay espacio. Cuando Dios lo trate de meter ahí, dice, no hay espacio. No puedo. Pero entonces vino la mujer de Lot y sí miró hacia atrás. ¿Y qué le sucedió? Quedó como una estatua de sal. Ahora yo puedo preguntar, señora, ¿para qué usted está viendo para atrás? Si en una ciudad donde había tal inmoralidad, donde había tanta blasfemia en contra del Señor, donde todo estaba echado a perder, y el Señor te está abriendo un camino nuevo, ¿qué carrizo hace viendo para atrás? ¿Qué podías extrañar de ese lugar lleno de pecado? Lo que pasa es que el enemigo siempre dice, ay, es que me da nostalgia, que yo me acuerdo cuando yo hacía esto, hacía lo otro. Y por eso la mujer de Lot volteó hacia atrás, porque había en su corazón algo todavía que la tenía ligada a ese pasado. Y por eso Lot fue encontrado justo. Tú vas a ser encontrado justo cuando tú quieras agradar el corazón de Dios. No si cometes errores o no, porque lo vamos a seguir cometiendo. Pero en medio de los errores es decirle, Padre, reconozco que te he fallado, perdóname, pero quiero seguir avanzando. Ahí Dios va a conseguir un corazón justo que quiera agradarle a Él. Por eso es importante esta coraza de justicia, porque lo que el enemigo más quiere atacar es tu corazón. Es que tú dudes, es que tú no creas en que Dios va a poder cuidarte, en que Dios va a querer bendecirte y en que Dios quiere vestirte con su justicia. Así que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad y debemos colocarnos la coraza de justicia. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo lo que dice la palabra. Ya basta de querer aplicar una lógica en nuestra vida que no nos está llevando a nada, porque la lógica va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y no puedo creer que 1 año, 2 años, 3 años hablando de lo mismo y todavía sigues viendo. Vamos a ver si es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando tú quieres agradar a Dios, Dios te va a dar para que tú seas bendecido, y para que nunca dudes que fue la mano de Él la que te trajo la bendición. Hay un proverbio que dice que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Tú puedes decir, voy a ir de aquí a Kansas City, pero tienes que arrancar. Es que cuando yo llegue a Kansas City y voy a hacer esto en Kansas City y voy a hacer otro en Kansas City, estás sentado en el mueble de tu casa.
No, papá, ¿tú quieres ir para Kansas City? Bueno, agarra un carro, alquila un carro o compra un boleto de avión, pero tienes que salir. Porque si no, es que cuando yo, y el enemigo mandándote artillería pesada, y tú, es que cuando yo, no, me voy a poner la coraza de justicia, voy a obedecer lo que dice la palabra y voy a prepararme para recibir mi bendición. ¿Y saben por qué? Porque Dios siempre está cuidando de sus hijos. Dios es Dios justo y sí es perfecto. Y por eso siempre está cuidando de nosotros, aunque nosotros cometamos errores. Aunque nosotros hagamos cosas por nuestra lógica, Dios siempre nos está cuidando. Esta semana me pasó algo que no me había pasado en todo este tiempo que estoy en las aventuras de trotar con Sky. Y resulta que muchas veces yo veo que están los patos ahí, yo creo que yo se lo he contado antes, y ella cuando ve un pato y arranca, yo la tengo que jalar el leash. Y a veces me estoy secando el sudor y no me doy cuenta que hay un pato detrás del árbol y lo que siento es el temblón en el brazo. Y ya Sky está a punto de comerse ese pobre pato. Y esos patos salen volando que casi que le veo la cara de angustia. Que algo le va a pasar. Y se van volando todito. Pero esta semana me pasó algo muy curioso que no me había sucedido. Y resulta que iba trotando y me seco la cara de sudor con la camisa, y cuando abro los ojos veo que Sky se va hacia donde está un pato y yo la jalo, pero ustedes saben lo que ha hecho el pato. Se volteó y no se fue volando de miedo, se fue en contra de Sky y le tiró por la cara. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Está endemoniado ese pato? Primera vez que veo eso. Y en lo que el pato vino hacia la cara de Sky, que Sky se asustó, y le dije, te asustaste, no te esperabas que el pato iba a hacer eso. Salieron como 5 o 6 paticos chiquiticos que estaban ahí en la grama. Y ahí pude entender, ese es el cuidado de una madre o de un padre, que le va a decir, tú podrás ser más grande que yo, tú podrás ser un perro con colmillos, pero yo voy a defender a mis hijos. Y enseguida el Espíritu Santo me decía, así hago yo con mis hijos. Aunque el enemigo le quiera atacar, yo siempre lo voy a defender. Yo siempre voy a estar en el cuidado de mis hijos. Y si hoy estás aquí y todavía estás de pie, y no has sido un hombre o una mujer justa, ha sido por la misericordia de Dios. No porque tú o yo no lo merezcamos, sino que la misericordia de Dios es la que nos mantiene de pie hoy. Entonces tenemos que creer lo que la palabra nos está diciendo en este día, porque es muy poderoso. Y sé que esta serie nos va a equipar, porque yo mismo preparando los capítulos ya me puse como Netflix, ya voy a adelantar a ver qué viene más adelante, pero ya cálmate, vamos poco a poco, vamos semana a semana, para que el Señor me llene de lo que Él quiere que su pueblo escuche. Así que nada más lo preparé hasta hoy. Lo que viene la semana que viene no lo sé, solamente el Espíritu Santo lo sabe. Pero hoy la verdad te va a ser libre y la coraza de justicia te va a proteger de los ataques del enemigo.